Sí, sí, doctor. Ya, genial. Mi doctores, como todo en la vida, lo que no empieza con Dios termina mal. Así es que vamos a orar para que sea Dios quien nos acompañe en este aprendizaje. Cerramos nuestros ojos y inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios. Estamos ahí para este santo sábado. Y bueno, queremos que tú seas quien nos dirija, abra nuestra mente en retener lo que va a servir para poder ayudar a una persona en un futuro. Acompáñanos siempre, te lo vamos a pedir en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, bueno, nos falta nutrición, un poco de protección y calcio y fósforo. Con eso ya terminamos. A ver, en la parte de nutrición, doctores, justo estábamos viendo un paciente y este paciente se complicó rápidamente, su función renal se deterioró muy rápidamente porque la alimentación que ingería era rica en proteínas. Entonces, ¿qué tanto nosotros debemos cuidar la nutrición de estas personas para evitar complicaciones o que la enfermedad avance rápidamente? ¿Qué otros elementos nutricionales tenemos que tener presentes? ¿Cómo es la caloría que tiene que recibir estos pacientes? Y es bien curioso, ¿no? Ustedes en su mente tienen que tener grabado que cuando nosotros tenemos proteinuria, el desarrollo y el avance en la enfermedad va a ser cada vez más rápido. Si disminuimos la proteinuria, enlentecemos el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que si yo disminuyo la proteinuria de un paciente, mejoro su pronóstico. Estrategias, no darle muchas proteínas o darle medicamentos que eviten la pérdida de proteínas. Y de esa manera mejoramos la sobrevida. En ese concepto, doctores, muchas veces se restringe proteínas a los pacientes renales. Y eso genera a veces un punto de equilibrio un poquito difícil, ¿no? Porque comienzan a desnutrirse. Si bien es cierto, mejoramos su función renal, pero al disminuir sus proteínas también desmejoramos su estado nutricional. Y a veces comienzan a desnutrirse y no hay buena tolerancia y se complica, ¿no? También tenemos que ver qué pasa con el calcio, con el fósforo en el paciente renal, el potasio, el sodio. Mm, ¿Qué elementos importantes tenemos que considerar? Perdón, un ratito, un ratito. Como les mencioné, ¿qué elementos importantes tenemos que considerar en la alimentación de estos pacientes para que no se nos desnutran, ¿no? Porque les digo una cosa, se desnutren y es bien feo cuando bajan de peso y comienzan a tener problemas, ¿no? Entonces vamos a ir analizando punto a punto cómo ayudar a estos pacientes. Bien, las tres enfermedades clásicas que ustedes tienen que tener cuenta de nutrición es cuando tienen cálculos renales, cuando tienen síndrome nefrótico y cuando tienen insuficiencia renal, sea aguda o sea crónica. Así que vamos a abocarnos a estos tres principios de nutrición básicos y elementales que ustedes deberían dominar y conocer. Por ejemplo, si vamos a la litiasis, su mismo nombre dice cálculos, ¿eso qué significa? Que nuestro cuerpo comienza a formar cálculos y uno de los cálculos que se forma es el oxalato de calcio en un 75%. Le sigue los cálculos de ácido úrico, de estrubita o de cistina. Ya, ¿en qué me sirve la terapia nutricional? En que mi objetivo es que disminuya la aparición básicamente de nuevos cálculos. Y para esto, el primer tratamiento nutricional o dietético de un paciente con litiasis renal es líquidos. No pueden tomar menos de 2 litros al día. ¿Por qué, doctor? Porque a más líquido ingiera esta persona, significa que menos probabilidad de formar cálculos va a tener, porque está más diluido. Hay que evitar el consumo excesivo de proteínas, ¿ya?
hay que evitar el consumo, como les menciono, excesivo de proteínas animales. ¿Por qué, doctor? Porque las proteínas animales tienen más efectos inflamatorios que las proteínas vegetales. ¿Qué hacen las proteínas animales? Básicamente hay que evitar el consumo excesivo de estas que reducen la citraturia y aumentan la calciuria, así como purinas en los enfermos con que tienen ácido úrico, hiperuricuria. Entonces, supuestamente, si yo consumo en un paciente renal carnes animales, o en este caso, tengo más riesgo de que esta persona haga cálculos, ¿no? Entonces, eso tengámoslo presente. Y si ustedes hacen su epidemiología, hacen su estudio, las personas carnívoras son las que más cálculos tienen a comparación de la gente o lacto-vegetariana o vegana, ¿no? Entonces, juega un papel importante dos cosas, hidratación y no consumo de carnes. El otro elemento que vamos a ver es que vamos a Amigos, esperemos un momento, vamos a ver qué pasó con el doctor. Un momentito, hay que esperar.
Mil disculpas, se me fue mi internet, no sé qué ha pasado. Continuamos, doctores, van a disculpar. Bueno, nos quedamos en lo siguiente. Si tú quieres disminuir la excreción urinaria de calcio, no te conviene comer mucha sal. Mm, entonces, bajemos los niveles de sodio, ¿no? Básicamente. Mm, cuando uno aumenta la ingesta alta de sodio, aumenta la excreción urinaria de calcio. Y eso te hace propenso a formar más cálculos. Por eso es que se dice que una persona que le gusta comer con mucha sal es más propenso a formar cálculos. Entonces, felizmente, la gente que es vegetariana no consume alimentos con mucha sal, por la gente carnívora sí. Entonces, bajarle la sal. Eh, También se ha visto que la gente que tiene hipercalciuria idiopática, que normalmente es una etiología familiar o congénita o que nacen con esas alteraciones, no hay que decirles, saben que ya no coman calcio. No tiene nada que ver, la fisiopatología es diferente. Entonces acá están los alimentos dietéticos que nosotros debemos consumir y bueno, con eso a ver si ustedes pueden guiarse. Por ejemplo, ¿qué alimentos incrementan la calciuria? Leche, yogur, queso, chocolate, frutos secos, ya harinas blancas, derivados, pastas, bollería, cereales, arroz, golosinas y consumo de sal, ¿no? Todo eso hace que orines más calcio. ¿Listo? Y puedas formar más cálculos. Ahora, esto es en la condición de que seas una persona que forma cálculos, ¿no? Porque si es una persona que no forma cálculos, no te va a afectar mucho, ¿no? Oxalato, eso está en las espinacas, en la remolacha, los espárragos, col de Bruselas, zumo de naranja, fresas, chocolate, té, frutos secos. Alimentos ricos en purinas, de hecho, que las carnes, bueno, y todos sus derivados, básicamente, ¿no? Y alimentos que incrementan los cálculos de cistina. Básicamente todo lo que tenga metionina, ¿no? Y ahí está otra vez el yogur, el queso, el huevo, la carne, el pescado. Nunca restringir el consumo habitual de calcio. Solamente hay que evitar el exceso. ¿Ya? Bien. Síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico creo que está mucho más claro, ya lo conocemos, sabemos el diagnóstico. Es un paciente que tiene proteinuria, hipoliguminemia, hiperlipidemia, hipertensión arterial algunas veces asociado y edemas, ¿no? El problema aquí es cómo le damos la cantidad de proteínas. Antiguamente se decía de que como el síndrome nefrótico es pérdida de proteínas, hay que darle proteínas. Y en verdad le daban bastante cantidad de proteínas, pero se dan cuenta que así como le daban, lo perdía y dañaba más rápido el riñón. Entonces dijeron, no, hemos aprendido la lección y ahora vamos a evitar que consuman proteínas y vamos a restringirle y así ya no dañamos el riñón, pero el paciente se desnutría. Dijeron, ok, entonces no podemos darle ni muy poco, no podemos darle mucho. Vamos a darle de lo normal un poquito nada más bajo, a 0,8. Ok, entonces igual se nutrían. Vamos a darle normo proteico, es decir, con proteínas normales, de 1 a 1,2. Entonces, antiguamente se daba restricción proteica, actualmente se da dieta normoproteica, ¿no? En los pacientes que tienen síndrome nefrótico. Siempre y cuando tengan tratamiento, ¿no? Que ustedes saben que se le da IECAS o ARA2, ¿no? Para evitar la pérdida de proteínas, ¿no? El aporte energético sí debe ser bueno porque estos pacientes tienden a desnutrirse. Básicamente se debe dar para que las proteínas sean utilizadas para síntesis y no como fuente calórica. Entonces, ¿qué tipo de proteínas tengo que darle? Proteínas de alto valor biológico, ¿ya? No proteínas que sean usadas como parte energética, ¿no? Sino para estructurar.
Y ahí vienen los aminoácidos esenciales. Por eso es que cuando vean la historia clínica dice proteínas de alto valor biológico. Cuando les ponen proteínas de alto valor biológico, se está refiriendo a aminoácidos esenciales, ¿no? Que ustedes ya lo conocen, no hay mucho que podamos discutir. Y la idea es que deben recibir estos pacientes entre 30 a 40 kilocalorías kilo día, ¿no? De preferencia más de 35, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Para que pueda tener su balance adecuado. Ahora, en el síndrome nefrótico, sí, las proteínas pueden causar mayor daño renal, pero por eso se quedó en que debe ser una dieta normoproteica de 1 a 1,1 kilogramos día. Y todo, el más o menos el 75% de alto valor biológico. Mm, Si la función renal es relativamente buena, podrán administrarse hasta 0,8 gramos kilo día. Si la tasa de filtración glomerular disminuye, deberán limitarse a 0,6 gramos kilo día. Eso sí, si el paciente está teniendo falla renal, ahí sí, tenemos que restringir un poco más. Pero si es una persona que está, su función renal está estable, no, una dieta normoproteica sería suficiente. Lípidos, si bien es cierto, recordemos que los lípidos en síndrome nefrótico están relativamente aumentados, tanto así que el paciente puede hacer lipiduria. Menos del 30% de las calorías de la dieta deben ser lípidos, ya principalmente evitando los ácidos grasos saturados, hidratos de carbono de absorción rápida y alcohol, ¿no? El objetivo es un colesterol menor de 300 al día. Sodio y líquidos también. No damos sodio. O sea, y si lo damos, damos en dosis adecuadas, ¿no? O bajas. ¿Y cuál es el principio de restringirle el sodio? Es importante para evitar los edemas, ¿no? Iniciar la diuresis y controlar la presión alta. ¿Qué tipo de dieta le vamos a mandar? Una dieta blanda hiposódica, ¿no? Baja en sodio, que más o menos supere los 3 gramos de sal al día. ¿Ya? Y la ingesta hídrica no debe ser superior a la diuresis, ¿no? Entonces, de esa manera evitamos que retenga líquido. De esta manera, logramos controlar los niveles de sodio. El potasio, básicamente, como a veces se usa furosemida, se suele perder niveles de potasio en sangre. Y hay que tener mucho cuidado en un síndrome nefrótico. La parte del calcio, creo que ya lo mencionamos, puede haber hipocalcemia por alteraciones de la vitamina D, ¿no? Bueno, pero básicamente restricción y tratamiento farmacológico. Ahora vamos con la insuficiencia renal. Existe insuficiencia renal aguda o falla renal aguda y otra es la enfermedad renal crónica. Tenemos dos eventos. Si la enfermedad es crónica, hay que hacer una pregunta. ¿Está en prediálisis, está en diálisis peritoneal o está en hemodiálisis? Y si es agudo, bueno, habrá que ver en qué complicaciones o momentos está el paciente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la terapéutica nutricional en insuficiencia renal crónica o más conocida como enfermedad renal crónica? Darle proteínas, ¿ya? Para compensar las pérdidas de aminoácidos esenciales y nitrógeno, mantener el equilibrio del nitrógeno e impedir la acumulación excesiva de productos de desecho. Hay que proporcionar una cantidad adecuada de calorías para evitar y o frenar el catabolismo del tejido magro. Y eso es verdad, ¿no? Comienza a disminuir su masa muscular. Entonces, limitar la ingesta de sodio para controlar la presión arterial y la sed y prevenir edemas, ¿ya? Edemas, sodio. ¿Ya? Otro objetivo es controlar el potasio sérico para prevenir las calemias, perdón, y las arritmias. Controlar la ingesta de líquidos para prevenir las hiponatremias dilucionales, ¿no? En este caso. Y el incremento de peso interdiálisis cuando es excesivo, ¿no? Otro es limitar el fósforo para controlar la hiperfosfatemia y reducir al mínimo la osteodistrofia renal. Bueno, entonces, en la enfermedad renal crónica, lo importante es el aporte energético. ¿Cuánto es lo que tiene que recibir este paciente como gasto energético basal?
en un paciente que urémico, ¿no? Y semejantes sujetos, es semejante normalmente. Bueno, hay que entender que se ha comprobado que el gasto energético basal en pacientes urémicos es muy parecido a sujetos normales. 35 kilocalorías kilo día. Para menores de 60 años, entre 30 y 35 kilocalorías. ¿Ya? El 50% de las calorías deben ser con carbohidratos preferentemente complejos. Y el 30% de las calorías de la dieta deben ser grasas con menor del 10% y de grasas saturadas y menor de 300 miligramos de colesterol. Esa es la parte. En las proteínas, acá sí, doctor. Las proteínas sí hay que restringir porque a más proteinuria, más daño renal y la enfermedad renal crónica avanza. Entonces, van a haber muchos pacientes con enfermedad renal crónica que sus niveles proteicos son bajos, ¿no? Porque la idea es que no avance tan rápido la enfermedad y no lleguen a diálisis tan rápidamente, ¿no? Por tal motivo, se restringe mucho la dieta proteína y eso genera desnutrición. Pero eso cambia cuando el paciente entra a diálisis. También sodio y agua, igual exactamente lo mismo. El potasio, eso sí, doctores, tengan mucho cuidado, porque los pacientes con enfermedad renal crónica son retenedores de potasio. Hay que restringirlo en la dieta. Calcio, fósforo y vitamina D. Básicamente el calcio siempre, o sea, los pacientes renales tienen hipocalcemia y hacen hiperfosfatemia. ¿Ya? Entonces, la retención, por ejemplo, de fósforo también es común en el paciente con enfermedad renal crónica, ya que se estimula la excreción de paratormona. ¿Ya? Entonces, y esto favorece la aparición de calcificaciones extraesqueléticas, ¿no? Que una vez también mencionamos. Por tal motivo, la insuficiencia renal crónica en etapa prediálisis hay restricción proteica. Sin embargo, esta no suele ser suficiente cuando el filtrado glomerular es menor de 15. ¿Listo? Entonces, muchas veces tus pacientes, tú dices, mira, ya está, su tasa de filtración ya está llegando a 15, está bajando de peso. ¿Por qué no lo dializo? Y si tú lo dializas, ¿qué significa eso? Que ese riñón automáticamente ya está malogrado en realidad, ¿no? Entonces, si lo dializo, tengo la chance y la oportunidad de poder, de algún otro modo, alimentarlo nuevamente, ¿no? ¿Cómo así, doctor? Se supone que los pacientes no consumían muchas proteínas para no dañar su riñón y no llegar a diálisis. Pero si ya llegó a diálisis, ¿qué riñón vamos a salvar? Ya, que vengan y coman. No, o sea, es como que coman y se alimenten. Doctor, pero las proteínas van a molar su riñón. Ya no, pues a esta altura ya están malogradas, ¿no? Es por eso que cuando se inicia diálisis o hemodiálisis, es un plus interesante, ¿no? Que tenemos que tener presente, ya que significa que este paciente ya puede comer, ¿no? Y a veces hay médicos que no saben eso, y a pesar de que estén en diálisis, como es renal, le restringen cosas, ¿no? Entonces, en la insuficiencia renal crónica, mire, la cantidad de proteínas sí va bajando, calorías también van bajando, el sodio, bueno, fósforo, potasio, calcio y vitaminas. Por eso, cuando tú llegas a diálisis, significa que ya lograste el objetivo de que esta persona por lo menos esté más tranquila. Eh, Miren lo que pasa a nivel de las proteínas. Cuando tú tienes una paciente con hemodiálisis, sí, se restringe cierta cantidad de proteínas, pero cuando están en diálisis peritoneal pueden consumir la cantidad de proteínas que deseen.
No se olviden que el potasio está restringido porque es renal y no elimina potasio. Sodio, calcio y fósforo, casi similar, sea con diálisis peritoneal o sea con hemodiálisis. Y el otro es la insuficiencia renal aguda, es cosa diferente, doctores, ¿no? Una crónica, ya, pues el paciente tiene una anomalía, ya lo conoce y todo eso, ¿no? Pero cuando es agudo, recuerden que es un paciente que le llega así, rápidamente, y yo quiero determinar qué tipo de alimentación le voy a dar a esta persona, ¿no? Porque igual su riñón está fallando, una cosa que la otra es crónica y esta es aguda, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay prerrenal, renal y postrenal. Y los objetivos de la terapéutica nutricional acá es preservar la masa magra, que no bajen de peso, darle suplementos y dietas para su hipercatabolismo que tienen, ¿no? Y estimular la inmunocompetencia. Entonces, mientras sea posible, debe ser oral, ¿ya? La parte nutricional. Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda de tipo catabólica, o perdón, los pacientes que tienen con insuficiencia renal aguda de tipo catabólica, se prefiere bueno, en este caso, la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral, ¿no? Y acá es el cálculo de las proteínas y las calorías. Y acá tenemos dos grupos, ¿ah? No hipercatabólicos y los pacientes hipercatabólicos, ¿no? Entonces, dependerá, ¿no? Si uno está sin diálisis, ya pues. Y si está con diálisis, no hay miedo y ya le metes completo la cantidad de proteínas que necesita, ¿no? El otro es las calorías, también se calcula y se define qué cantidad. Mm, En la insuficiencia renal aguda también hay que ver el sodio y el agua, y igualmente el potasio, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Yo siempre veo, y siempre lo veo, y siempre se repite, generación tras generación, de que les recetan alimentos, o sea, no, el paciente come igual, alimentos que tengan potasio, y no hay una cultura o una educación adecuada, ¿no? Con estos pacientes renales, ¿no? Un ratito. Bien, el otro punto es la nefroprotección. Doctores, ¿cuánto daño hacemos al riñón con el mal uso de los fármacos? ¿Cuánto daño hacemos al riñón cuando otro órgano está fallando? ¿No? Porque recuerden que el corazón, el pulmón dependen mucho del riñón. Entonces, la nefroprotección es cómo voy a proteger este riñón para que pueda estar saludable, no tenga problemas a futuro, ¿no? Y a veces hemos tenido pacientes diabéticos que hacen daño renal rápidamente, ¿no? Y eso no por la enfermedad, sino por sustancias de contraste, ¿no? ¿Cómo protegemos este riñón? ¿No? Entonces, hay principios básicos de protección. Por ejemplo, vamos a ciertos conceptos, ¿no? Lograr la disminución de riesgo de mortalidad y la incidencia de enfermedades renales terminales. O sea, ¿cómo hacemos?
Monitorizar el tratamiento de pacientes con alto riesgo de desarrollar estos eventos y corrección de la proteinuria y desaceleración de la caída de los índices de filtrado glomerular. Entonces, eso básicamente es nefroprotección. Entonces, vamos a ir viendo nosotros que el punto de protección acá es la proteinuria. Vamos a ver cómo se protege un riñón cuando tiene una enfermedad crónica. Y vamos a ver algunas medidas de prevención y de terapia dirigida a nefroprotección. Así es que empezamos. Bien, desde un punto de vista epidemiológico, hemos visto que la enfermedad renal crónica se va haciendo más atenuante con la edad, se hace más difícil el manejo, o se complica cuando hay sobrepeso o son diabéticos. Diabéticos, prevalencia elevada de hipertensión arterial, ¿no? O sea, los hipertensos ya por sí dañan su riñón. Problemas cardiovasculares, problemas cardíacos y presencia de dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos. Esto no protege tu riñón, a lo contrario, te hace propenso a que llegues a falla renal, enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Por tal motivo, si la presión me puede crear problemas, tengo que manejar presiones menos de 130-80. Si las proteínas son el problema, ya no tengo 1 gramo, sino debo tener 500. Su hemoglobina glicosilada también más de 6,5. Cese de hábitos tabáquicos y el colesterol sí deberemos bajarlo menos de 175 al total y menos de 100 el LDL. Y bueno, en algunos casos ponemos antiagregación plaquetaria, ¿no? Así es que de esa manera protegemos muchas cosas. Medidas de nefroprotección básicamente y prevención cardiovascular en pacientes con enfermedad renal. Primero, dieta adecuada, restricción de sal, control de exceso de peso, ejercicio físico y restricción de proteínas en caso de enfermedad renal crónica estadios 2, 4, 2, 3 y 4. La reducción de la presión arterial, si nosotros bajamos, primer escalón, damos chicas o 2, después damos diuréticos. Un ratito, por favor, ¿dónde es un ratito? Un ratito será 30 segundos. Ya, como les decía, ¿la presión puede lesionar nuestro riñón? Sí. Hay que proteger el riñón, controlemos la presión. Pero cuando ya se daña el riñón, uno va pasando de estadio a estadio, ¿no? Y es por eso que los que están en estadio 2, 3 o 4 debían tener cierta restricción de proteínas. Y la presión, como lo mencionaba, tiene que ser menor de 130-80. Primer eslabón terapéuticos cuando son estadios 2, 3, ya un poquito 4. Y caso ahora 2, después diuréticos. Y por último, calcio antagonistas, ¿no? Así es que hay nefroprotección por varias cosas, principalmente para presión, IECAS o arados. Son indicaciones y contraindicaciones de fármacos antihipertensivos. Por ejemplo, diuréticos, ¿sí? Mejora insuficiencia cardíaca, hipertensión sistólica aislada de edad avanzada. Indicación posible, diabetes, osteoporosis y contraindicación evidente, gota. Beta bloqueantes, básicamente cardiopatía isquémica, ICC y taquiarritmias. Indicación posible, migraña, hipertiroidismo, fibrilación auricular, temblor.
Así es que calcio antagonistas, por ejemplo, contraindicado los que tienen bloqueos a veces, ¿no? Podemos empeorar el cuadro. Mm, De diuréticos, básicamente con efectos secundarios, hipopotasemia, que ustedes ya conocen, porque pierde potasio, hiperuricemia, calosas metabólica, hiponatremia, hipernatremia, deshidratación, dislipidemia, intolerancia a la glucosa. Y bueno, básicamente eso fue, ¿no? Los diuréticos. Evitemos dosis altas, creo que ya saben por qué. Los beta bloqueantes pueden causar hiperpotasemia, por eso tengan cuidado si van a dar espironolactona, losartán y un beta bloqueante atenolol. Probablemente ese paciente se va a radicalizar, baja la presión y puede lesionar el riñón, ¿no? Y puede producir insuficiencia cardíaca, ¿no? Otras calcio antagonistas, básicamente pueden producir edemas y miembros inferiores y me ha pasado que le he dado amlodipino y sus piernas han comenzado a hinchar. Así es que ese es uno, los, como le mencionaba, son modos terapéuticos que podríamos seguir. La IECA y el ARA2 están contraindicados en el embarazo, por si acaso, y en casos de estenosis bilateral la T renal, ¿no? Como una vez les explicaba. Control de presión arterial, creatina, potasio sérico, para ver cómo está evolucionando. Tengan cuidado cuando usen COX, ¿no? Inhibidores de la COX, AINES, suplementos de potasio, ¿no? Porque eso puede empeorar el cuadro del paciente. Ahora, tengan cuidado que cuando den un IECA o un ARA2, evalúen los niveles de potasio sérico, ¿no? Para poder entender cuál es la relación que puede estar pasando. Ah, ¿Qué nefroprotección le puede dar a un paciente agudamente enfermo, ¿no? Son pocos los estudios que se han hecho en la parte de nefroprotección. Y el paciente agudamente enfermo y solo existe evidencia de ello, ¿no? En algunas patologías específicas se ve que se puede manifestar como insuficiencia renal aguda, tales como la ira perioperatoria, nefrotoxicidad por medios de contraste, que me ha pasado también, que a veces mandan una tomografía con contraste, regresa y la vuelta se falla renal. Radiohemolisis, shock hipovolémico. Entonces, la nefrotoxicidad se puede dar por muchas maneras, ¿no? Y lo más clásico que hacemos nosotros es deshidratación y consumo de AINES, ¿no? Cuando hay dolor, eso puede generar problemas digestivos, ¿no? Este, puede generar problemas renales, puede generar problemas en todo aspecto. Entonces, mm, ¿cómo protegemos? Si, a ver, por ejemplo, si van a mandar una tomografía, hidrátenla por lo menos, ¿no? Porque recuerden que a menos tiempo esta lesión se contrae en el cuerpo, más rápidamente un paciente se recupera. Entonces, si le han metido sustancia contraste, y yo hidrato mucho mejor a este paciente, lo va a eliminar, va a orinar mucho más y ya podremos evitar la nefrotoxicidad, ¿no? La protección de la función renal indica en el momento que identifican las posibles noxas, ¿no? Que pueden producir alteración y la mayoría de recomendaciones acerca de la nefroprotección agudamente enfermo está encaminado a detectar pacientes de riesgo y apoyarlos básicamente en las causas, ¿no? Que desencadenan esta falla renal. Factores de riesgo perioperatorios, ¿a quién no le ha pasado? Relacionados con el paciente, ¿no? Disfunción cardíaca, sepsis, falla hepática, ictericia, hipovolemia, exposición a nefrotóxicos, ¿ya? Entonces, todo eso hay que estar evaluando en un paciente. Entonces, ¿qué factores incrementan la susceptibilidad a la hipoperfusión renal? Bueno, que la resistencia arteriolar aumente, ¿no? O perdón, disminuya, ¿no? Eso también podría suceder. Reducción de las prostaglandinas vasodilatadoras,
Eh, Falla de incremento en la resistencia arterial deferente, estenosis arteriorrenal, ¿no? Entonces todo ello me lleva a pensar de que hay factores que me hacen más susceptible, ¿no? También vamos a ver cuando hay hipoperfusión por terceros espacios, problemas cardíacos o cuadros sépticos metabólicos. Miren, por ese contraste, factores de riesgo para lesión renal por medidas de contraste, ¿no? Entonces, ya les he dicho, tratamiento, darle mucho líquido. ¿Qué factores de riesgo para la enfermedad por aminoglucosis? Eso me ha pasado dos veces, tres veces, que tú le pones amicacina y en una semana el paciente viene por falla renal. Y es una nefritis intersticial, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué medidas preventivas se van a hacer, no? Básicamente, disminuir el tiempo de la intervención, evitar el uso de sustancias nefrotóxicas, disminuir al máximo el uso de métodos diagnósticos que requieran medios de contraste. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se optimiza el manejo pre y tras operatorio del paciente con difusión cardíaca, ¿no? El otro es evitar nefrotóxicos, ¿no? Ya saben que amilocócidos, nefrotóxico, vancomicina, nefrotóxico, tetraciclinas, nefrotóxicos, anfotericina B, nefrotóxico. Por ejemplo, ¿qué antibióticos? Ya les he dicho, ¿qué anestésicos? Flurano y metoxiflurano, ¿no? AINES, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, todos ellos tienen mucho riesgo. Este, También vamos a ver terapias, medidas terapéuticas, ¿no? Para pedir falla renal, por ejemplo, dobutamina, furosemida, mannitol, calcio antagonistas, ¿no? Vamos a ver una cosa muy curiosa, ¿no? Muchas veces la dopamina ayuda a que el riñón orine en su fase diurética. Furosemida, saben que sí, mannitol básicamente una diuresis por ósmosis y los calcitonistas básicamente bajando la presión por relajación vascular periférica, ¿no? Y hay estrategias de nefroprotección en casos especiales, ¿no? Nefroprotección por sustancias de contraste, por radiomielitis o síndrome de aplastamiento. El otro son nefroprotección en terapia de insuficiencia renal aguda, ¿no? A veces se le dan análogos del péptido natricuatrial que ayudan mucho a estos pacientes, moduladores de la cascada de complemento, inhibidores de complemento C5 y C9. Hay 21 aminoesteroides, sustancias que inhiben la peroxidación lipídica y que las, bueno, y que quedan los radicales libres, ¿no? Hormona estimulante de alfa-melanocito también se va a ir produciendo y efecto básicamente antiinflamatorio. También se hacen enfermedades en pacientes gestantes, hay que tener cuidado, monitorización de la presión, porque eso es una enfermedad que se llama preeclampsia. Clasificación de hipertensión y arterial y gestación. Sí, es un dato importante para ver el manejo de polemias, ¿no? Que si lo requieren estar hidratada. Entonces, la nefroprotección en gestantes, sí, hay que drogas preferentes. Siempre cuando tenga una gestante y quieran dar un medicamento, averígüense cuál es su grado, ¿no? Eh, bueno, y con esto finalizamos, ¿no? Actualmente la salud renal ya está enfocándose mejor, ya la gente está comenzando ya a entender cómo cuidar su riñón. Y bueno, el objetivo de la nefroprotección es evitar complicaciones, ¿ya? Ese es mi objetivo, que no aparezcan enfermedades y se busca mucho poblaciones de riesgo, niños prematuros, este, que tienen problemas básicamente del sistema urinario.
Niños con sobrepeso y dislipidemia también son un factor que hay que tocar. Y en segundo lugar, fomentando las acciones de prevención primaria de la nefropatología pediátrica, es más fácil reconocer el origen de la enfermedad renal crónica. Y bueno, de esta manera, si nosotros hacemos, no sé, educamos a los pacientes a que tengan que tener cuidado, tomar líquido, podríamos mejorar, ¿no? El estado, o sea, podemos prevenir, mejor dicho, situaciones que compliquen. Existirán otras herramientas para prevención, para el diagnóstico antenatal, las acciones de promoción de la salud, el estilo de vida saludable. Entonces, las siguientes generaciones tienen la tarea de mejorar los rendimientos. Por ejemplo, también es nefroprotección el hecho de que un niño nazca a su talla y peso adecuados, ¿no? Porque si nace prematuro, nace con menos nefronas. Y si se demora mucho, también puede causar lesión, ¿no? Así es que ahí entra mucho lo que es la salud renal. Bien, doctores, si no hay más preguntas, solo nos faltaría un tema que es calcio y fósforo y con eso ya terminamos. ¿Ya? Ya estamos quedando, es corto, ¿será cuánto? 35 minutos, 40. Ya, bueno, doctores, ante todo un frisado y estaremos en contacto. Muchas gracias, maestro. Feliz sábado para usted también. Ya, un Hasta luego, frisado chicos. para cada uno de ustedes. Cuídense, chicos, nos vemos. Hasta luego.